Y vamos a pasar de inmediato a presentar a nuestros panelistas de la noche de hoy. Franklin Almeida, ex ministro de Interior y Policía, bienvenido. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Elpidio Báez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados y vocero del PLD. Y el raso Daurin Muñoz, quien recientemente causó todo un revuelo con su denuncia en las redes sociales. Buenas noches, caballeros. Bueno, creo que debemos empezar inmediatamente, vamos a entrar en el meollo del asunto para aprovechar el tiempo. Se habla desde hace tiempo de la necesidad de una reforma policial. Hay un proyecto que está actualmente en el Congreso Nacional. ¿Cuáles serían esos puntos que ustedes consideran que son necesarios para que sea decente el cuerpo del orden? Y bueno, le doy la palabra a usted, señor Almeida, primero. Bien, gracias, buenas noches. El tema de la policía no es un tema de ley. Las leyes crean un marco general para regular una institución, pero la transformación de la policía hay que buscarla y verla en lo que hay que hacer en ella. Y sostengo el criterio de que la ley vigente es un buen marco para actuar con esos fines. En primer aspecto, la Policía Nacional Dominicana debe ser transformada, como se señala, empezando por lo que los policías llaman la doctrina, es más bien la cultura policial. La policía dominicana, lo que más se pone de relieve es el hecho que hay más de 15.000 policías que son los que prestan servicio, de 32.000 policías. El resto trabaja por la libre en el sector privado y otros aspectos más. Bueno, ese es un tema de la cuestión. Pero a la hora de ver las cosas, posiblemente eso sea útil. Lo que no es útil es el hecho de que la policía no cuente con los efectivos policiales entrenados, capacitados, dotados de los medios de comunicación y de utilería, así como de transporte, para realizar su labor. Cuando nosotros tuvimos... ¿Usted se está refiriendo, y perdón que lo interrumpa, a las precariedades que tiene el orden policial? No, empezamos por la capacitación misma de la misma policía. La capacitación. Y por el personal humano, ahí no hay cadena de mando. Cadena de mando es el jefe, los subjefes, coroneles, etcétera. Pero la policía tiene más de 50 generales. Donde hay 50 generales no puede haber cadena de mando, porque el mando se dispersa, el mando no se concentra. Pero además el perfil del policía al ingresar, nosotros estando en el Ministerio del Interior y con la asistencia de la policía de New York, intentamos asumir en la policía algunos aspectos importantes. Uno de ellos es lograr una transformación de su personal. El personal policial, hay que no son bachilleres un buen número, que no tienen formación de escolaridad para poder manejar otros temas. Cuando nosotros queríamos iniciar un plan en un barrio, por ejemplo Capotillo, lo asumimos como barrio seguro, como ensayo, como piloto en ese momento. Con el PNUD logramos adquirir unos 30 vehículos policiales, con lacto integrada, con comunicación integrada. Había que buscar 30 policías que supieran manejar. Y esos 30 policías que supieran manejar computadoras y que supieran manejar los medios de comunicación. ¿Y fue difícil encontrarlo? Claro, fue difícil. ¿Por qué? Porque hay un problema de capacitación en la policía. Cuando asumimos la capacitación de la policía, llevamos a formar 7.000 policías, que le llamamos policías auxiliares, para producir una transformación en ella. Hubo resistencia. Es una cultura policial donde aquello es, yo digo y he repetido siempre, que la policía es un poco un botín. ¿Un botín? Un botín, para sacar de ella, no para ponerla a ella a funcionar como una institución adecuada. Cuando me dijeron, vamos a aumentarle el sueldo a los policías, bien, como no, pero los que trabajan. A mí no me hablen de policías que están fuera de control y que por demás están asignados al sector privado como una negociación del oficial superior a los fines de asignarlo ahí a cambio de... Pero eso es grave. Eso es una cultura. Eso no es grave, eso lo hemos dicho muchas veces. Claro, eso es algo que se ha dicho muchísimas veces, pero ¿por qué es tan difícil de erradicar? Porque es un tema también de voluntad política. Así es. Nosotros, en nuestra condición actual,
que somos asesores en materia de seguridad ciudadana del presidente, le entregamos al presidente de la República una propuesta para formar 10.000 policías anuales. En 3 años formar 30.000 policías. Eso implica presupuesto. Pero aparte de usted está hablando de los recursos humanos. Permíteme, formarlo, pero partiendo de policías que sean bachilleres, que sepan manejar computadoras, que sepan conducir vehículos de motor, que no vayan a aprender a hacer eso ahí, que vayan sabiéndolo. Y que en lo posible manejen un segundo idioma también. ¿Qué ocurre? ¿Eso es posible? Claro que es posible. Estoy hablando hasta de involucrar las universidades en este esfuerzo y capacitar lo que está dentro y tratar de que lo que está dentro sirva de plataforma importante de apoyo para poder lograr una policía con efectivos policiales, no militares, porque en este país se confunde el policía del militar y son dos cosas distintas. Claro, pero, bueno, eso vendría a corregirse con la reforma. Usted ha señalado... Es un problema de cultura también en la ciudadanía y en lo que manejamos pero el tema. Usted señala, por ejemplo, y me parece muy apropiado el comentario porque será uno de los elementos que tendría que estudiar la capacitación de las personas que conforman al cuerpo policial. Ahora, muchos dirán, vamos a exigir capacitación para pagar salarios por debajo del salario mínimo. Claro que no. En ese mismo sentido, o para que se maneje la misma en ese mismo sentido, nosotros poder. También haciendo la investigación que nos correspondía hacer, le sugerimos al presidente que a esos policías que vamos formando se le pague en el proceso de formación 10.000 pesos y ya como policía ordinario 15.000 pesos y una escala distinta a los oficiales. Es un tema de mejorar salario, pero no solo salario. Es que un policía yo veo a veces a un policía tratando de controlar un motoconchista y lo hacen agarrándole los brazos, los pies, la mano, tumbando. Ahora soy esposa en la gente, pero no tiene la esposa. Tiran tiros en vez no la tiene, no es que no tiene. Hay otro mecanismo, mecana desplegable, O sea que hay gas pimienta para usarlo. Agua. Sí, pero cuando se trata de una cosa de tú a tú. Cuerpo a cuerpo. Ahora, es un problema de entrenamiento y capacitación también. Eso es un punto interesante. A cualquiera se le acerca un policía y en vez de sentir respeto, lo que siente un poco de temor. Totalmente de acuerdo. Por eso, Diana, sería bueno también preguntar cuáles elementos ustedes identifican, aparte de los que ha mencionado don Franklin Almeida, Elpidio, para ser discutidos e implementados en una reforma que deje pues consecuencias positivas, no solamente en el cuerpo del orden, sino a la ciudadanía y que se sienta la protección. Sí, Franklin trató el tema central de esta reforma, que es el fortalecimiento de la carrera policial. Cuando Franklin habla del ingreso de policía con determinado grado académico, entonces nos está llamando a que le pongamos cuidado al reclutamiento, porque en este momento la policía tiene que coger lo que llegue, no lo que desea, para que se dediquen a una de las tareas más delicadas, como es la de proteger las vidas y los bienes en una sociedad. ¿Con qué motivación puede ingresar un joven bachiller que con 4 años se hace licenciado y con 2 años se hace de una carrera técnica? Si le están ofreciendo 6.000 pesos para que ingrese a la policía, para poner él su vida, su integridad, para proteger la integridad de los demás. Entonces, la policía en este momento no tiene de dónde escoger para reclutar lo mejor de la sociedad. Nosotros fuimos a Miami-Dade hace poco y a Miami en una visita guiada, organizada por el PNUD y por Finjus. ¿Qué nosotros encontramos allí? El salario mínimo de un policía anual son $60.000. Con los incentivos llega a $80.000. Y hay un criterio de selección antes de ingresar a la fila de la Policía Nacional. Ahí voy. Cuando ellos solicitan, anuncian que tienen 100 plazas disponibles, le llegan 25.000 solicitudes. Entonces, ahí hay de dónde escoger. Claro, por supuesto. Ahora, Daurin, esta es una situación que tú denunciaste en el video que colgaste en redes sociales, el bajo salario que reciben los policías. ¿Qué te motivó a ti a ingresar a las fuerzas del orden, siendo esta la realidad? Fíjate, muchas gracias por la invitación. Nunca pensé que iba a estar con estas personalidades aquí debatiendo un tema en común en esta mesa,
pero yo entiendo que la policía tienen que tratar de hacerla atractiva para los jóvenes. O sea, hay que revisar eso, porque la mayoría de los jóvenes, cuando quieren ingresar a la policía, no es atrás de buena cosa. O sea, ellos tienen que empezar a cambiar, hay que cambiar el modo de selección, o sea, para los nuevos ingresos. ¿Cómo es posible que una persona que quiere ser policía, por el hecho de que no haya tenido antecedentes penales, o sea, puedan engancharlo? Tienen que tener un equipo que vayan a los barrios y hablen con los profesores, hablen con la persona de peso, el presidente de la Junta de Vecinos, los pastores, para que le digan si esta persona tiene un comportamiento adecuado, que vaya acorde a los principios de lo que sería un buen policía. Por eso que vemos muchísimos casos, porque un joven, por ejemplo, que delinque, que atraca, que vende droga y nunca ha corrido con la buena suerte no lo han agarrado preso nunca, sí, y no tiene antecedentes judiciales, va a la policía, inmediatamente lo engancha si cumple los demás requisitos. O sea, y ese señor, ese policía va a ser un delincuente, o sea, claro, que va a ir, no porque quiere servir, va a ir a delinquir. O sea, que tú coincides en el que hace falta criterio de selección para poder llevar a las personas a la fila de la policía, y que se necesita también capacitación para los policías que estén adentro. Por eso digo que tienen que hacer una policía atractiva, que un joven cuando esté en el bachiller, tercero, cuarto de bachiller, diga, bueno, yo me voy a enganchar a la policía, primero porque me gusta servir a la gente, y segundo porque esto me garantiza yo continuar mis estudios, claro, ir a la universidad, pero no, bueno, yo voy a ir a la policía porque aunque no pagan mucho, tengo una pistola y un carnet. O sea, esto te está dando un metamensaje de que van a salir a atracar a la calle. Claro, y es una gran debilidad que tiene la institución. Pero hay un tema, porque veo que coinciden los tres, me gustaría ir a Servio Tulio también, Diana, porque el tema del salario que tú denunciaste en un video, ya que si que eres comunicador social, que estudiaste comunicación social, que eres profesional. Servio Tulio, hay un tema que aparte de esto que se han tocado, es el tema del salario. Nosotros tenemos denuncias y sabemos cómo operan incluso puntos de droga en algunos sectores o en los sectores más deprimidos de la sociedad, donde vemos que hay una complicidad entre los policías y los delincuentes. Y eso se le atribuye mucho al hecho de que no solamente es que ganan poco los policías de bajo rango, sino que los que son generales o son coroneles ostentan fortunas que no se corresponden con los salarios que devengan y siguen manejándose en la sociedad con total impunidad sin que nadie le pida ningún tipo de explicación, y al contrario, se le rinda tributo y se le maneje con respeto y se le diga señor coronel. Claro. ¿Qué plantea Finjus con el tema del salario? Bueno, yo tampoco sabía que tú ibas a estar esta noche aquí en este panel de honor, a la verdad. Cuando nosotros celebramos el foro por la reforma policial a lo interno de la policía, que es cuando por primera vez la institución le abre la puerta a instituciones de la sociedad civil y a expertos internacionales y locales, el principal punto que salió como parte de la agenda de la reforma era el que tenía que ver con la dignificación de la carrera policial. Porque mucha gente se enfoca en los niveles salariales que, para que ustedes tengan una idea, después de Venezuela, es el más bajo de América Latina, después de Venezuela. Y cuando hablamos de Venezuela, los niveles de salario de los policías en Venezuela se encuentran deprimidos por el problema de la devaluación que ellos tienen. No porque eran malos los salarios de los policías venezolanos. Pero tú te encuentras con que nosotros hicimos un levantamiento de los destacamentos policiales. Y entre las cosas que nos encontramos fue que muchos de ellos ni siquiera tenían servicios sanitarios. Es una cosa que llama la atención. Sí, de primera. Entonces, cuando yo llego a Darwin, lo menos que se me parece es un policía, él se me parece es un comunicador. Porque ha tenido la oportunidad de estudiar. Y yo creo que bueno, ha sido ese talento de comunicador que él tiene lo que realmente le ha llamado la atención a la ciudadanía. Sí, es verdad. Como desde una posición como la que él ocupa, aparezca un muchacho con el talento que él tiene. Porque ¿qué es lo que pasa también? Que no siempre a la institución, por lo deprimido que son los niveles de salario, llega a lo mejor tampoco. Y por eso es que tú ves que muchas veces la fiscal del distrito, y eso se decía al principio,
denunciaba la cantidad de miembros de la institución involucrados en labores de sicariatos. Por ejemplo, un estudio que se celebró en la UAS hace unos años, creo que cuando usted, profesor, era ministro de Interior, de cada 10 asaltos, 6 se cometían desde la institución. Entonces, es una situación complicada. Claro. Entonces, cuando tú ves cómo por ejemplo, se reclutan los aspirantes a policía, o cómo se eligen los aspirantes a policía en otros países, por ejemplo, el PIDI y yo hemos estado en Los Ángeles, en Washington, en muchísimos países en donde las reformas policiales resultaron ser exitosas. La primera herramienta que se utiliza es el uso del polígrafo para ver qué real y efectivamente cuáles son las condiciones hasta psicopáticas del que está aspirando a una posición. Y hay una realidad, tú hablabas de la carrera policial, que ese es otro de los componentes, y usted también. Pero hay una cosa que también le está dando muy dura a la policía, y es que en una eventual reforma normativa de la ley, porque el profesor hablaba de la falta de voluntad política, y por eso es que uno ha tenido que recurrir a la ley como una herramienta para obligar a la clase política a que realmente se pueda someter a un orden. Entonces, por ejemplo, el asunto de las incompatibilidades. El caso del director del DICAN, que tuvo sus inconvenientes y que está siendo procesado penalmente. Entre otras cosas, él siendo el director de una agencia de especialización dentro de la institución, ese señor tenía una compañía de guardianes privados. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que miembros de la institución operen negocios de esa naturaleza? Claro. Y así tú te encuentras también con miembros de esa institución operando negocios, por ejemplo, de ventas de armas, cuando entonces ahí se presenta un conflicto porque la policía, que es una institución que está adscrita en principio al Ministerio de Interior, tú te encuentras que el ministerio al que está escrito la policía es el que tiene que ver con la licencia y la expedición de armas de fuego en la República Dominicana, pero tú te encuentras con otro problema. Y es el que muchas veces, y eso lo ha denunciado la fiscal del distrito, en el área de la investigación, y lo denunciaba hace unos días un ex fiscal del distrito, tú te encuentras con que policías que fueron parte del cuerpo investigativo de un caso específico, luego entonces aparecen como abogados de los imputados en la fiscalía. Esas son de las cosas que se encuentran. Esas son de las cosas que evidentemente han impactado de una forma tal que le han dañado la imagen a la institución. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de soluciones. Vamos a la pausa. Gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter. Y vamos nosotros a cerrar con un comentario final de cada uno de nuestros panelistas sobre lo que consideran que debería hacerse en la Policía Nacional para mejorar la situación. Daulin, empezando contigo, luego de que tú hiciste esa denuncia a través de redes sociales, eso motivó muchos comentarios y uno de ellos fue que no se podía aumentar el sueldo de los policías, eso lo dijo el director de presupuestos, por lo menos para el año 2016. ¿A ti qué te pareció eso? Bueno, eso sería darle cabida a que la población siga subsidiando a los policías, porque cada vez que un ciudadano le da 200 o 300 pesos a un policía, el policía luego se puede hacer cómplice a un posible delito que ese ciudadano puede cometer. O sea, eso es como el paciente que va al doctor y le dice, doctor, me duele una pierna. El doctor sale, se la examina y le dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál tú quieres primero? Dígame la buena. Encontré quién te va a comprar el zapato. Y la mala, hay que mocharte el pie. Ay, Dios mío. Lo mismo pasa con la reforma. Hay policías, le tenemos dos noticias, una buena y una mala. Dígame la buena, aprobada la reforma. Y la mala, no hay dinero para nadie. La buena ahí dejó de ser buena. O sea, yo entiendo que la policía necesita un aumento salarial y no solo un aumento salarial, crearle mejores condiciones. O sea, porque el policía no tiene que trabajar 8 horas como lo aplica la ley, tiene que trabajar 12 y cuidado, si 24, si es posible. ¿Cómo es posible que un policía lo manden para Jimaní sin tener familia? O sea, eso se está regulando ahora, pero tenía muchísimos años haciéndose. Un seguro de vida, ¿cómo es posible que el policía no lo tenga?
¿Cómo es posible que un policía en una carrera tan arriesgada y con tantas tentaciones, cuando mete la pata después de 10 o 12 años en el servicio, no le den prestaciones laborales? O sea, la ley tiene que ser para todo. O sea, y tienen que crearle condiciones para que el policía le dé mejor trato al ciudadano, porque un policía contento significa mejor trato hacia el ciudadano. Por eso que la población está identificada con este tema. Bueno, el PIDIO, en la reforma, ¿cuál es el curso que le queda en el Congreso Nacional? ¿Hay esperanzas de que se apruebe? Sí, claro, hay esperanza de que se apruebe porque ya nosotros la hemos socializado, la hemos discutido con el Poder Ejecutivo, la hemos discutido con los senadores y ya en el Senado el presidente de la comisión, Julio César Valentín, nos ha dado seguridad de que va a rendir un informe favorable. Estamos esperando que rinda el informe favorable y lo pase luego a la Cámara de Diputados. Quiero hacer algunas anotaciones. Sí. Soluciones. La policía hay que votar la mitad, porque la mitad no trabaja. Y con el sueldo de esa mitad comenzar a mejorar los sueldos de la otra mitad. Número 1. Número 2, hay que fortalecer todo lo que es la seguridad social del policía. Y hay que reconocerle al presidente Danilo Medina. ¿Se ha iniciado con la inclusión de 50.000 policías al SENASA? 102.000 con los policías y sus familiares. Sí. Eso hay que reconocérselo al presidente Danilo Medina, porque no solo es incluirlo en el seguro de salud, también está la ARS, Sí. y también está lo que es la protección de enfermedades catastróficas, que lo cubre el SENASA. El tema de la transparencia. La policía tiene que ser sometida a un proceso total de transparencia, porque ahí está el tema de lo que son los especialismos, que son los sobresueldos, los incentivos que de manera arbitraria y caprichosa se otorga en la policía. Finalmente, en la Policía Nacional hay que cambiar el criterio, el tema de la cultura. La policía tiene que dejar de ser una policía política, una policía que sigue pensando como la creó el dictador Rafael Leónidas Trujillo, Con los mismos para métodos. que se convierta en una policía que funcione en democracia. No puede haber seguridad ciudadana en la República Dominicana si la policía no es transformada, si no es fortalecida y si no son modificados sus métodos operativos. La modernización de la policía, Servio Tulio Castaño, para finalizar en un minuto, recomendaciones. Bueno, muchas de las cosas que se han dicho aquí, con mucha altura, son la consecuencia de que los órganos de controles a lo interno de la institución no funcionan. Eso es número 1. Es decir, la falta de transparencia, esa vocación autónoma. Es decir, esta es una institución que históricamente se ha comportado como al margen de todas las instituciones del Estado. Por encima casi. Por ejemplo, está adscrita al Ministerio de Interior. Muchas veces yo recuerdo las situaciones que se le presentaba al profesor cuando era ministro de Interior, con el jefe de entonces de la policía, pero también las situaciones que se dan entre la policía y el Ministerio Público, con una policía que no quiere que la controlen, pero con un Ministerio Público que tampoco la quiere controlar. Entonces tú te encuentras también con, cuando hablamos de transparencia, tú tienes que diseñar una reforma policial, y eso lo vimos muchísimo en todas las policías que han sido exitosas, donde tú tienes que colocar asuntos internos. O sea, asuntos internos no puede seguir adscrita al jefe de la institución. Eso es una aberración. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a la ciudad de Los Ángeles y nos encontrábamos que ahí habían 10.000 policías. Pero asuntos internos que estaba adscrita a un órgano totalmente aparte de la policía, estaba conformada por 2.000 policías. Es decir, 2.000 policías chequeando los policías. Claro. Entonces, es una policía que ¿Y funciona. eso se podrá lograr aquí con...? Bueno, el profesor lo decía, voluntad política. O sea, la clave, porque a fin de cuentas, la policía que tenemos, y lo voy a tener que decir en ese tono, es la policía que la propia clase política ha querido tener desde que se formó la institución. O sea, hay que ver
en qué ambiente se forma la policía, y recuérdate que en el foro de la reforma policial, el jefe de la institución de entonces decía que las prácticas que se generaron a principio de que se creó la policía hace 79 años eran las mismas prácticas que se operaban a lo interno de la institución. Es decir, nosotros tenemos que lograr una reforma, y estoy de acuerdo con lo que dice el profesor. Una reforma de la policía no se limita a una ley de la policía, no. Ese es un componente de la reforma. Tienen que venir ya todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas y todo lo que tiene que ver con el cambio de cultura, no solamente de la policía, sino también de esta sociedad que a fin de cuentas es autoritaria. Doctor, ¿cómo se puede lograr eso que dice Servio Tulio? ¿Quién va a velar para que esa transformación se dé dentro de la policía si ya la mayor parte del cuerpo policial está permeada por toda este insano ejercicio que han tenido por años? El tema hay que verlo desde el ángulo de la población. Sí. No nos detengamos en el tema como lo puede ver un policía. Como ve la población, su inseguridad ciudadana. Para la ciudadanía, lo que le importa es que le garanticen el ejercicio de sus derechos. Y la garantía de ese ejercicio está en que el Estado asuma, en este caso las instituciones, que tienen que ver con el ejercicio de esos derechos. Y la policía es parte de ese componente. Los norteamericanos se metieron en México $400 millones al año durante 4 años. 1.600 millones de dólares en 4 años. Plan Mérida se llamaba eso. Asumieron el tema como si fuera una guerra convencional y pusieron a México pata para arriba con el tema, hasta el extremo de que lo que vemos en México no es más que como consecuencia del Plan Mérida aplicado por los Estados Unidos en México. Porque el enfoque no es militar, el enfoque no es represivo, el enfoque es de ejercicio de derechos. Exactamente. Y ahí está la clave del asunto. ¿Cómo ejerce un policía la función policial garantizando el ejercicio del derecho? Exactamente. Y por tanto hay que entrenarlo. Y para entrenar a un policía, el policía tiene que, me recuerdo siempre de Salamanca, la Universidad de Salamanca, no le pidas a Salamanca que te ponga en la cabeza lo que tú no tienes. Si un policía no tiene el perfil para recibir un entrenamiento, no puede ser buen policía. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, caballeros, por haber compartido estas opiniones con nosotros. Lo que todo el pueblo dominicano quiere es una policía decente, que funcione y que nos garantice la seguridad. Y ojalá haya voluntad política. Y mujeres para que eso. participen en la discusión Claro de esta que reforma, sí. porque veo solamente hombres en, Así mismo. en este proceso. Bueno, pero ojalá aquí estamos, aquí hace estamos. falta para el equilibrio. Vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, Toby Love y en el estudio.